Hola, bienvenidos a mi podcast. En este caso, para este tema de biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad, contamos hoy de nuevo con la traducción de nuestro estimado traductor Simón Roa. Welcome to my podcast today on the title of Biopsychology, Human Development and Spirituality. And as always, we count with the translation of Simon. ¿Simon qué? Roa. Simon Roa. ¿Cómo se dice eso en inglés? No sé. Roa. Roa. Muy bien. Este es la primera emisión, la primera entrega de este aparte que, como está anunciado, de biopsicología, desarrollo personal y pues todos los temas que tengan que ver alrededor de la espiritualidad, y lo pongo entre comillas o lo digo entre comillas porque esta palabra espiritualidad tiene mucha tela de qué cortar y más bien de qué podar. So this is the first chapter, and as I said, it's biopsychology, human development, and spirituality, but spirituality between quotes, since this word has a lot of branches to cover. Sí, tal cual, sí, tranquilo. Listo. Ya está, pero también para podar. But also to cut. ¿Cómo se dice? Muy bien. Entonces, de hecho, estábamos pensando, inicialmente había propuesto ponerle a mi podcast Yéndome por las ramas, pero ahora que acabo de pensar en el tema de la espiritualidad, más bien sería como podando ramas. In fact, we were thinking about the name of the podcast to put it as going through the branches, as if you would spread through the branches in the topics. But now that I see spirituality, the word spirituality, I think it's better to say to cut the branches. De una vez doy la claridad de por qué se traduce el podcast. I'll clarify right away, why do we translate this podcast? La idea es hacer un solo trabajo porque esto demanda mucho tiempo. The idea is to do just one work because this is time demanding. Y pues este podcast, estas enseñanzas, llegan también a mis estudiantes que vienen del extranjero a aprender en el curso de yoga que dicto aquí en Cali. And these teachings also go to my foreign students that come here to Cali to learn from us here. Entonces yo considero que es una buena oportunidad además para que el público hispanohablante pueda profundizar en inglés. Furthermore, I consider it is a great opportunity for the people that don't speak English can get to learn some English. Entonces me escuchan a mí, pues de una vez pueden escuchar cómo se traduce al inglés de conformidad como lo hace muy profesionalmente Simón. So you can listen to me and then listen to the translation as Simon does very professionally. Es de recordar que Simón es experto en lenguas. So it's good to remember that Simon is expert in languages. Esos son sus estudios profesionales que realizó en Francia. That's his professional title that he did in France. ¿Cuál es que es su título, Simón? Pues no sé cómo. Ya se le olvidó el título. Licenciada en lenguas extranjeras aplicadas. License in foreign languages, in applied foreign languages. Ok, y ¿cómo es en francés el título? Porque fue dado en Francia, ¿cómo es el título en francés? Langue étrangère appliquée. What? Langue étrangère appliquée. Muy bien, listo. Entonces, esa es la razón, luego de aquí en adelante, la mayoría de los podcasts espero yo que puedan ser traducidos por Simón. So that's the reason why this podcast and all the ones coming later will be translated by Simon. En el caso de este tema que he escogido pues para iniciar con este podcast sobre biopsicología, desarrollo humano y espiritualidad. In this case, the topic that I have chosen to continue to begin with this podcast is biopsychology, human development, and spirituality. La razón es que como profesor de yoga, maestro del método Feldenkrais y como guía espiritual, The main reason is that as a yoga teacher, as a Feldenkrais master, and as a spiritual guide, siempre he tenido una gran preocupación por bajar a lo más práctico el proceso filosófico y trascendente de la espiritualidad. I've always intended to bring to the practical all the spiritual philosophy and understandings. Entonces la idea es con este podcast tener comprensiones a través de las cuales se pueda relacionar y basamentar el proceso espiritual y el proceso de yoga especialmente en la ciencia.
So the idea through this podcast is to find the base so that spirituality and yoga can be supported on a scientific basis. Y pues resulta, a mi modo de ver, muy importante, por lo tanto, tener algún tipo de conocimiento de principios científicos para poder abordar la comprensión de por qué el ser humano necesita tener una visión espiritual. So for me, in my point of view, it's really important that one gets to have some knowledge of scientific principles in order to understand why yoga and its importance. Todos los seres humanos nos estamos haciendo siempre preguntas. All human beings are asked questions. Y esto corresponde al campo del ejercicio filosófico. This corresponds to the philosophical field. No la filosofía como disciplina profesional, Not philosophy as a professional field que no nos interesa. that we do not care about. Como campo profesional, la filosofía es simplemente el estudio del pensamiento filosófico de otras personas y de escuelas. As a professional field, well, philosophy intends to study the philosophies of other people and other schools. Y pues eso es interesante como disciplina intelectual, pero realmente no brinda soluciones. And well, that can be interesting as an intellectual activity, but it does not bring solutions. En cambio, el ejercicio filosófico personal, Instead, the personal philosophical exercise el hacerse preguntas, to ask oneself es questions, bastante necesario. it's quite necessary. Y bueno, desde donde se accede a las respuestas a esas preguntas es otra cosa. And well, where do you access the answers to those questions? That is a different matter. Podemos tratar de acceder a respuestas también en las mismas escuelas filosóficas, We could try to access to those answers also through the philosophical schools, pero eso no es tan eficiente. but that is not so efficient. Podemos hacerlo también a través de la autoindagación We could also do it from self-inquiry, y eso tal vez tenga más sentido. and that might have more meaning, more sense. That might make more sense. Pero yo considero que a estas alturas de la evolución humana, But I consider that at these heights in the human evolution, lo más importante es acceder al conocimiento científico, the most important thing is to access scientific knowledge, porque nos puede dar mucha claridad al respecto de las causas o las razones de muchas de nuestras circunstancias en la existencia. because it can give us a lot of understanding in regards to the reasons and circumstances of our existence. Si nosotros observamos las preguntas filosóficas que nos hemos hecho a lo largo de toda nuestra existencia como especie humana, If we notice the different philosophical questions that we have asked in all our history as a human race, siempre nos hemos estado preguntando ¿y por qué? we have always been asking, why? ¿Cómo funciona eso? How does that work? ¿Qué es? What is it? ¿Y cómo estoy yo relacionado con eso? And how do I relate with it? Finalmente son preguntas filosóficas In the end, these are philosophical questions que viene a responder la ciencia. that science comes to answer. Sin embargo, However, hay unos espectros que la ciencia no alcanza todavía a responder there's still some specters that science still has not solved, y que tal vez nunca logre responder. and it might never. Muy bien, entonces si nosotros tenemos una identificación, una inspiración o una motivación para comenzar o iniciar o abordar o continuar un camino espiritual, So if we have the inspiration or the wanting to approach a spiritual path, yo considero que debemos abordar también conocimiento científico I consider we have to approach scientific knowledge as well. para poder ajustar y precisar precisamente, o perdón la redundancia, para poder ajustar y precisar ese proceso de abordaje en nuestro desarrollo personal. To be able to adjust and make more precise that process of approaching our existence. Nótese que acabo de dar dos nombres distintos. Hablé inicialmente de proceso espiritual y después de desarrollo personal. Notice that I gave two different names. First, I spoke about spiritual process, and then I spoke about personal growth. Y eso me parece muy interesante. And that is really interesting.
porque ¿cuál sería la diferencia? Because then what would be the difference? No vamos a tratar de dar una respuesta al respecto, We're not going to try to answer that porque no la hay. because there is none. Eso es como tratar de definir qué es conciencia That's like trying to define what is consciousness o qué es la mente. or what is the mind. Comencemos con eso. Let's begin by that. Y eso lo voy a volver a repetir en otros podcasts posteriores. This will be repeated in other podcasts. ¿Qué es la mente? What is the mind? ¿Qué es? What is it? Es la cognición, Is it cognition? es la psicología, Is it psychology? es el intelecto, Is it intellect? es la inteligencia, Is it intelligence? es el raciocinio, Is it reason? es la conciencia. Is it consciousness? Y si lo abordamos desde disciplinas como el yoga o ciertas disciplinas del hinduismo, If we approach it from disciplines such as yoga or certain disciplines from Hinduism, es la mente trascendente, is it the transcendent mind la mente universal, or the universal mind, la mente individual. the individual mind? Nos volvemos locos. We would go crazy. No hay precisión al respecto de esos conceptos. There's no precision in regards to those concepts. Entonces es una primera advertencia, So that is a first warning, una primera claridad. a first clarity. Entonces entre desarrollo humano y espiritualidad So between human development and spirituality, es como es un uso intuitivo el que hacemos de esas palabras, it's an intuitive use that we use for those words, sin mucha claridad conceptual. with not so much conceptual clarity. Entonces el ejemplo de la mente So the mind's example al respecto de la falta de precisión, de comprensión precisa de lo que es, in regards to the lack of precise comprehension on what it is, nos da una claridad de por qué tal vez la ciencia nunca pueda resolver algunas circunstancias del ser humano. gives us some clarity on how maybe science might never solve certain circumstances of human beings. Tal vez la ciencia podrá descubrir con mucha claridad las dinámicas neuroquímicas o bioquímicas o neurológicas del proceso cognitivo o psicológico humano. Maybe science might be able to give really clear perspectives in regards to the neurochemistry of the psychological human process, Pero su resultado, el resultado de ese proceso siempre va a ser muy variable but the result of that process will be very varied, different, y bastante difícil de precisar, and very difficult to precise, de definir, to define, de clasificar, to classify. qué es lo que la ciencia hace. What science does, which is what science does. Muy bien. Llega el momento de hablar sobre el tema escogido hoy, So we're going to talk about the topic that has been chosen for today, con esas claridades previas. with those previous clarities. ¿Por qué los seres humanos tenemos la tendencia a creer en cosas trascendentes? Why do human beings have the tendency to believe in transcendent things? Espiritualidad, Spirituality, dioses, gods, religiones. religions. Y fíjense que lo separé. And notice that I separated it. Algunas personas confunden o piensan que la religión es espiritualidad. Some people confuse or think that religion is spirituality. Y de hecho entonces, por ejemplo, en el mundo católico hacen retiros espirituales. And in fact, in the Catholic world, they do spiritual retreats. Y otras personas como yo consideramos que religión y espiritualidad no son lo mismo. And other people like myself, we think that spirituality and religion are not the same thing. Pero volvamos a la pregunta inicial. But let's go back to the initial question. ¿Por qué los seres humanos tenemos la tendencia a asumir procesos, entre comillas, de trascendencia? Why do human beings have the tendency to assume transcendence processes? Hay muchas visiones al respecto, There's many different point of views about it, pero a mí me encanta pensar en la visión biológica, but I love to think as in a biological perspective, porque todo lo demás simplemente se vuelve discurso, because all the rest is just speech, y son elucubraciones mentales, teorías, mental constructions, theories que pueden ser fácilmente rebatidas. that can be debated very easily. En la visión que yo tengo, In the vision that I have,
Pues obviamente se basa completamente en el proceso vital biológico humano. It is completely based on the vital biological human process. Para dar una conclusión o para anticipar la conclusión de esa pregunta, To give a conclusion or anticipate the conclusion of that question, por nuestro proceso evolutivo, because of our evolutionary process, nuestra mente se desarrolló de una forma física, nuestra mente no, nuestro cerebro. Miren, es interesante cómo acabo de generar esa confusión. so in our process, in our evolutionary process, our mind developed, well, not really the mind, the brain. But notice how I created that confusion between those two words. Para hablar de cerebro, usé la palabra mente. To talk about the brain, I used the word mind. Eso tenlo en cuenta. Keep that in mind. Me refería al cerebro. I was referring to the brain. Nuestro cerebro evolucionó de una forma muy importante. Our brain evolved very importantly. A mí me gusta usar la palabra sofisticada. I love to use the word sophisticatedly. Nuestro cerebro es el organismo vivo más sofisticado de todo este planeta. Our brain is the living organism that is the most sophisticated in this planet. Y eso es precisamente, a mi modo de ver, basado en comprensiones de neurociencia, lo que ha generado que el ser humano esté siempre buscando lo trascendente. That is precisely due to the comprehensions that we have had through neuroscience that a human being is always intending to look for transcendence. El nivel de complejidad del funcionamiento cerebral, the level of complexity of the brain work, produce precisamente un nivel de avanzada complejidad en su producto, que es el pensamiento. Produces a result that is really complex, really complicated, which is thought. El pensamiento. The thought. Otros seres vivos con cerebro, otros animales, también generan pensamiento. Other living beings with brains, other animals also generate thoughts. Pero debido a la condición de interacción de las neuronas, de la interacción sináptica de las neuronas en esos animales, no es tan complejo como sí lo es en el ser humano. But due to the condition of the neuron interaction of the brains of those animals is not as complex as the human beings. Entonces, de una vez aclaro. So I clarify this right away. El nivel de sofisticación cerebral humana y por lo tanto el pensamiento humano, the level of sophistication of the human brain and for the matter of human thinking no está tanto basado en el tamaño de su cerebro is not so much based on the size of its brain como en la complejidad de interacción sináptica. As in the complexity of the synapse interaction. Entonces, debido a esto, so due to this matter, el ser humano desarrolla pensamientos muy complejos. The human being develops really complex thoughts. Que obviamente, como todo lo que existe está dado para la supervivencia. That obviously, since just like everything that exists is given for survival. Y en el caso del ser humano, and in the case of the human being, alrededor del mismo principio de supervivencia termina volviéndose muy complejo. Around the same principle of survival turns out to be very complex. Y lleva al ser humano a tener pensamientos o aspiraciones o abstracciones mentales que superan la parte práctica de la supervivencia. And drove human being to have abstractions and more intricate thoughts in order that go farther than simply the survival. Eso lo voy a explicar un poco más. I'll go farther on this matter. Pero hay una circunstancia que es importante tener en cuenta antes. But there is a circumstance that is really important to keep in mind before this. Y es que a pesar de que el ser humano trasciende o abstrae el pensamiento práctico de supervivencia, and it is that even though the human being abstracts the practical thinking of survival, siempre o la mayoría de las veces, lo va a hacer alrededor de los mismos principios de supervivencia. Most of the times it will be done through the same principles of survival. Es decir, which is to say, la gran mayoría de los pensamientos humanos, most human thoughts, están determinados, are determined, por los mismos principios o la misma motivación o la misma energía de el impulso de supervivencia. By the same principles or the same motivation of the impulse to survive.
que se basa which is based en la necesidad de evitar la muerte. on the need to avoid death. Y eso es lo más importante. And that is the most important. Evitar la muerte. To avoid death. Vivir To live es no morir. is not to die. Entonces todo el proceso cerebral, So all the brain process, su sofisticación, its sophistication, está dado hacia mantener la vida is given in order to sustain life a partir de evitar la muerte. from avoiding death. Ese es el principio de todo, That's the principle of everything. el principio de toda nuestra filosofía All the beginning of all our philosophy como especie, as a species, de nuestras búsquedas, from our quests, de nuestras motivaciones, of our motivations, de nuestros desarrollos tecnológicos y científicos, of our technological and scientific y developments, también and also la base de todo proceso espiritual. the base of all spiritual process. Entonces comencemos por el principio. So let's begin by the beginning. Los seres humanos somos animales. Us human beings, we're animals. Pertenecemos o estamos clasificados dentro del reino animalia. We belong or we're classified inside the Animalia kingdom, Y muy específicamente pertenecemos al grupo de los mamíferos. and specifically to the mammals. Más específicamente, And even more specifically, hacemos parte de la rama Homo, we're part of the Homo branch. somos Homo sapiens. We're Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Entonces, como tal, So as it is, compartimos o tenemos los mismos principios que los demás animales. we share or we have the same principles as other animals. Y es un impulso poderosísimo hacia la supervivencia. Which is a very powerful impulse towards survival. Siempre en mis clases, en mis talleres, yo expreso que realmente cuando nos hacemos la pregunta de cuál es la razón de nuestra existencia o para qué estamos acá, la respuesta es simplemente vivir, existir. So in my workshop and classes, when this question of why are we here sprouts, well, the answer is to live, to be here, to live. Simplemente esa es la razón de nuestra existencia, That's the simple reason of our existence. permanecer vivos, To stay alive, estar vivos. to be alive. Pero entonces viene la pregunta filosófica principal. Oh, but then comes the most important philosophical question. Parece que para el ser humano no es suficiente estar vivo. It would seem that for the human being, it is not enough to be alive. Y entonces se pregunta acerca de ¿y entonces cómo? So the human being asks, well, how? ¿Cómo estar vivos? How to be alive? ¿Vivir la vida de qué manera? To live life, how? Si la respuesta es estar vivo, por lo tanto simplemente sería existir, If the answer is simply to be alive, so simply to be and exist, entonces la pregunta sería ¿y ser qué? so the question would be, well, then be what? Entonces uno puede ser muy simplista y contestar, pues nada, ser un ser vivo. So one could be very simplistic and answer, well, simply be a living being. Y el ser humano dirá, no, pero eso no es suficiente. And the human being might say, well, that is not enough. No tiene sentido para mí. It doesn't make sense to me. Solo ser y ya. Just to be, Necesito construir algo, I need to build something, ser alguien, to be someone, ser alguien. to be someone. Entonces uno contestaría, pero ya eres alguien. So you would answer, but you're already someone. Pero inmediatamente reaccionaría esa persona y diría, sí, pero yo necesito ser alguien a través de lo cual me pueda referir e identificar. But immediately that person would answer, yes, but I need to be someone through which I can have a reference of myself. Entonces yo preguntaría, ¿pero identificarte para qué? But to identify yourself for what? Entonces la persona tal vez diría, pues para ser alguien, So para poder tener una vida, para poder expresarme. So the person might say, well, in order to be someone, in order to have a life, to be able to express myself. Y esa persona tiene toda la razón. And that person is completely right. No podemos negarnos a ello. We cannot deny ourselves to it. Necesitamos construir una vida We need to build a life a través de la cual sostener una identificación. through which we sustain an identification. Construimos una identidad We build an identity
y la manifestamos en nuestra vida, and we manifest it in our y lives. entonces construimos una vida, una experiencia alrededor de esa identidad. And so we create a life, an experience around that identity. Y esa identidad And that identity es un cúmulo de pensamientos, is a group of thoughts, de ideas, of de ideas, creencias. of beliefs. La mayoría de ellas no muy precisas o acertadas al respecto de la realidad. Most of them not very precise nor accurate in regards to reality. Entonces, como animales vivos, So then, as living animals, nuestro principio es estar vivos, our principle is to be alive, pero no podemos estarlo si no le damos un significado a nuestra vida. but we cannot be alive if we don't give meaning to our lives. No sabemos qué piensan los animales, We don't know what animals think about, pero parece que no les preocupa mucho, but it would seem like they don't care about this too much, porque no los vemos tratando de vestirse con la moda nueva, because we don't see them trying to dress themselves with the new style, ni escribiendo libros filosóficos, nor to write philosophical books, ni generando nuevas tendencias, nor generating new trends, ni luchando por identidades sexuales, nor fighting for sexual identities, ni por derechos propios, nor for their own rights, ni luchando por su cultura o su manada en cuanto a la identidad de esa cultura, nor fighting for their culture and their group in regards to their culture, ni los vemos creando marcas nuevas, and we don't see them creating new brands, ni dándose en la jeta por religiones. nor fighting against each other because of religions. Parece que los animales no piensan en eso. It would seem like animals do not think about this. En cambio, estos pocos ejemplos que acabo de mencionar Instead, the few examples I just gave sí corresponden a un permanente ejercicio de dialéctica humana. do correspond to a permanent exercise of human dialectics. Entonces el ser humano So the human being no está satisfecho solo con existir, is not satisfied with just existing. no solo con sobrevivir. Is not satisfied with just surviving. Y yo les decía previamente que existir o sobrevivir es precisamente evitar la muerte. Previously I said that existing and surviving is precisely to avoid death. Entonces el ser humano en su impulso de supervivencia So the human being, through the survival impulse, siempre debe involucrar el proceso de evitar la muerte. will always involve the process of avoiding death. A nivel de su cuerpo físico, In regards to its physical body, de su estructura celular, of its cell structure, hay unas claras y muy poderosas dinámicas de supervivencia. there are some clear and very powerful survival dynamics. A mí me gusta mucho el principio de homeostasis, I really like the homeostatic process, esa capacidad de la célula de recuperarse the capacity of the cells to recover themselves, o de generar procesos celulares y tisulares que permiten que frente a impactos o frente a circunstancias de desarreglo, los tejidos y las células puedan volver a recuperarse. or to generate processes that, in front of a situation that requires it, the tissues and the cells can generate a process of recovery. Pero frente a muchas circunstancias de desorden, las células no lo logran. But in regards to many disordered circumstances, the cells do not manage to do so. Y entonces el ser humano ha desarrollado tecnología médica, por ejemplo. So the human being has then developed medical technologies. Cuando las células o el sistema inmunológico no pueden con una bacteria, When the cells and the immune system cannot fight a bacteria, el ser humano ha desarrollado antibióticos. the human being has developed the medication for it. Bueno, tenemos muchas dinámicas de supervivencia, We have a lot of dynamics of survival, pero hay algo a nivel psicológico, a nivel mental y a nivel emocional que funciona de una manera un poco distinta. but there is something at the psychological, mental, and emotional level that works differently. Nuestra fuerza para la supervivencia, para mantenernos vivos, Our strength for survival and to keep ourselves alive también hace parte de nuestro psiquismo. is also part of our psyche. De hecho, In fact, nuestro pensamiento, our thought, nuestro intelecto, our intellect, nuestra estructura cognitiva, our cognitive structure, nuestra mente, our mind, nuestra psicología, our psychology
Tomémoslo como uno solo, aunque no es lo mismo, pero tomémoslo como uno solo. Let's take it as if it was just one thing, even though it is not, but let's just take it as one thing. Tiene precisamente la función principal de ayudarnos o ayudar a nuestro ser en esa supervivencia. Has precisely the main function of help our being in that survival, in that function. Hablemos de los seres humanos primigenios. So let's talk about the first human beings. Ante la necesidad de comida, In regards to the need of food, para no morir de hambre, in order not to die of starvation, pues usaban su intelecto, su pensamiento para desarrollar estrategias para obtener comida. they would use their intellect and their brain to develop strategies to get the food. Y fíjense que así nació la agricultura, And notice that how agriculture came to be, la ganadería. the farming there. Y previamente se había desarrollado la estrategia de caza. And previously, the strategy of building a home had been developed. Oh no, of hunting had been developed, Y de pesca. and of fishing. Entonces, para eso es el pensamiento. So that's what thought is for. Pero el pensamiento But the thought tiene un gran motivador, has a great motivation, y es el miedo a la muerte. which is the fear of death. Y esto es muy importante. This is really important. Nosotros no podemos decir que las células tengan miedo a la muerte. We could not say if cells have fear of death. Bueno, no lo podemos saber, We cannot know it. pero no tiene sentido. But it doesn't make sense. Más bien podríamos decir que la célula tiene una inmensa y poderosa propensión a la vida. What we could say is that the cell has a big tendency towards life. Pero los seres humanos en nuestra estructura cognitiva, intelectual, mental, But us, human beings, in our cognitive, mental structure, sí tenemos un proceso muy arraigado de miedo a la muerte. we have a rooted process of fear of death. Y es algo que le tememos primero porque obviamente sabemos que con eso dejamos de existir, If something that we are afraid of, because obviously it means that we will stop existing, pero también but also porque creemos que dejamos de existir because we believe that we stop existing porque no sabemos qué puede pasar a partir del proceso de la muerte. because we don't know what happens after death. Es decir, que hay más allá o que hay después de la muerte. So, which in other words is what is after death. Aclaro de una vez que yo no creo en la reencarnación. Right away, I'll clarify, I do not believe in reincarnation. Después en otro podcast explicaré por qué. In another podcast, I'll explain why. Entonces, el ser humano vive a partir del miedo a la muerte. So, human being lives from the fear of death. Ese miedo a la muerte That fear of death está nutrido además por dos procesos reales en la existencia. is nourished by two real processes of existence. Uno de ellos es físico, One of those is a physical one. es real, It's a real es one. tangible It's tangible, y es el dolor. which is pain, El dolor físico physical pain que produce la enfermedad that produces illness o que produce alguna reacción corporal a algún trauma, algún golpe, en fin, o algún exceso físico. or that is produced by a physical hit or a physical excess. Y ojo con esto para los que hacemos yoga, And careful for those of us who do yoga, porque esto tiene que ver con la aversión. because Aversión, this has to do with aversion, aversión, aversion, aversión. aversion. El opuesto de apego, The opposite to attachment, apego, attachment, apego. attachment, Apego al placer, attachment to pleasure, aversión al dolor aversion to pain y al sufrimiento. and suffering. En este caso estamos hablando del dolor físico. In this case, we're talking about physical pain. Entonces podemos entender la dinámica. So we can understand the dynamic. Estamos hechos biológicamente We're biologically made para buscar soluciones al dolor. to seek for pain resolution. El dolor The pain es un motivador is a motivation a la supervivencia, towards survival. para que busquemos soluciones. So we look for solutions. Es obvio lo que voy a decir, pero es necesario decirlo. It's obvious what I'm about to say, but it is a need to say. El dolor es molesto. Pain is a discomfort. El dolor genera malestar. Pain generates feeling bad. Y dependiendo del nivel de dolor, And depending on the level of pain, pues nuestro nivel de malestar y de molestia puede ser horrible.
our level of discomfort can be really great. Es el proceso físico. That's the physical process. Pero hay un proceso que es no físico, But there is a process that is non-physical, que es más mental, which is more a mental process, y es el segundo proceso, la segunda dinámica, which is the second process, the second dynamic. el sufrimiento. Suffering. El sufrimiento. Suffering. El sufrimiento Suffering debería ser otro motivador. should be another motivator. El dolor físico es un motivador hacia la vida, So physical pain is a motivator towards life, pero el sufrimiento but suffering en principio no tiene sentido en la supervivencia. in principle does not make sense in survival. Parecería ser una dinámica, una estrategia un poco desvinculada del proceso biológico de supervivencia. It would seem like a process that is not linked to the biological process of survival. El sufrimiento, perdón, Suffering parece que no tiene nada que ver con la supervivencia física. would seem like it is not related to physical survival. El dolor sí. Pain is. El dolor es físico The pain is a physical sensation, y es una alarma, and it is an alert. una advertencia, It is a warning, una noticia, a notice un anuncio, to let you know, announcement, announcement. un anuncio It is an announcement de que algo no está sucediendo bien en el cuerpo físico. that something is not going well in the physical body. Escucha bien, And listen to this. quiere decir que algo en el cuerpo físico está en peligro, en riesgo. It means that something in the physical body is at risk. Y por lo tanto, For the matter, el individuo está en riesgo de muerte. the individual is taking a death risk. Eso es el dolor físico. That's physical pain. Por eso toda enfermedad viene acompañada de algún nivel de dolor. That's why every disease comes along with a certain degree of pain. Y eso es un gran motivador para que la persona busque una solución. And that's a great motivator, so the person will look for a solution. Bueno, y en principio que sepa que está enfermo. And, well, obviously, at the beginning, to be able to know that one is sick. Pero el sufrimiento, But suffering, ¿en qué ayuda? what is the support of suffering? How does it help? ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con la supervivencia? What does suffering have to do with survival? Entonces podríamos entender So we could understand que el sufrimiento that suffering, es el resultado de una dinámica mental it's the result of a mental dynamic que asimila el mismo mecanismo del dolor físico that assimilates the same mechanism of physical pain al proceso abstracto de la mente. to the abstract process of the mind. ¿Por qué estoy hablando de esto? Why am I talking about this? Porque en el budismo mismo, Because in Buddhism itself, me encanta eso de budismo mismo, I love this, Buddhism itself, así como en el yoga, just as in yoga, que cuando estamos hablando del yoga tradicional, that when we're talking about traditional yoga, también toma principios del budismo, it also takes principles from the Buddhism. el tema del sufrimiento The topic of suffering es básico, is basic, es fundamental. is foundational. Entonces, las dinámicas del sufrimiento, So the dynamics of suffering como un proceso psicológico, mental, as a mental, psychological process genera la claridad generates, let's say, the clarity de por qué nosotros desarrollamos procesos abstractos y trascendentes. as to why do we develop abstract and transcendent processes. Entonces yo lo explicaría de la siguiente forma. So I would explain this as following. Si nosotros como estrategia de supervivencia tenemos miedo a la muerte, If us, as a survival strategy, we are afraid of death, nuestro proceso mental our mental process genera soluciones materiales reales para la supervivencia, para no morir, generates real material solutions for our survival in order not to die, como buscar comida, such as looking for food, construir residencias seguras, to build safe houses, tecnología médica medical technology, y muchas otras tecnologías para garantizar nuestra supervivencia física. and many other technologies in order to ensure our physical survival. Pero también But also, nuestro pensamiento our thought desarrolla estrategias develops strategies para nuestra supervivencia psicológica.
for our psychological survival. Y esa es la otra parte. And that is the other Y en side. esta parte And in this side, es donde entra a brindar supuestamente, digo supuestamente, soluciones, la visión trascendente, la visión filosófica y la visión espiritual. and here is where supposedly the spiritual transcendental vision starts to bring solutions. Entonces el ser humano So the human being no solo necesita estrategias de supervivencia física, does not only need physical survival strategies. como lo decía al principio, As I would say at the beginning, el mismo impulso de supervivencia material the same impulse of material survival lo lleva hacia lo psicológico drives it towards the psychological, y entonces el ser humano busca desarrollar estrategias de supervivencia psicológica. so the human being develops psychological survival strategies. Y eso es el fundamento de la espiritualidad. And that is the foundation of spirituality. Y esta es la base, la comprensión para mí, a mi modo de ver, de todo proceso de desarrollo personal, de todo proceso de asunción religiosa, no dije ascensión, dije asunción, y todo proceso de asunción de un camino espiritual. So, for me, this comprehension is the basis of the processes of human development or spiritual processes or religious processes. Exacto. Entonces, de una vez lo voy a anticipar y con esto podríamos terminar todo este tema forever. So right away I will anticipate this, and with this we could finish this topic forever. Para siempre. Forever. Fíjense que todo esto todo esto que estamos hablando del sufrimiento y de las estrategias para superar ese sufrimiento. So notice that we're talking about all of this topic and the strategies in order to overcome that suffering, Son pensamientos which are thoughts que simplemente reaccionan alrededor de una idea que es la muerte. that simply revolve around an idea, which is death. Una muerte que todavía no ha sucedido. A death that has not happened yet. Una muerte simplemente que se anticipa A death that is simply anticipated como idea, as an idea, como creencia, as a belief, como temor, as a fear, como prevención. as a prevention. Pero no existe todavía. But it does not exist yet. Luego, Then later, todas estas estrategias all these strategies para poder superar to be able to overcome ese miedo a la muerte that fear of death también giran alrededor de supuestos also revolve around que no existen. supposed ideas that do not exist. El desarrollo personal, The personal development, la espiritualidad, spirituality, la religión, religion, la filosofía, philosophy son puros cuentos, are just tales, solo ideas, just ideas. solo construcciones abstractas mentales They are simply mental abstract constructions para poder alivianar to be able to lighten el inmenso miedo the huge fear que nos causa la incertidumbre de la muerte. that the uncertainty of death brings about. Y muy según mi temperamento, And according to my temperament, me da risa, I laugh at it porque llevamos más de 40 minutos because it's been more than 40 minutes perdiendo el tiempo wasting our time, y tú llevas toda la vida, and all your life you've been, como yo, as I have, perdiendo el tiempo, wasting time, creyéndonos muy trascendentes believing of ourselves as being very transcendent alrededor de un tema tan simple around such a simple topic, como es el generar such as generating pensamientos the thoughts como estrategias as strategies, completamente abstractas e irreales completely abstract and irreal strategies para superar to overcome un justificado pero no existente, mejor dicho, sí existente el miedo, pero no un justificado pensamiento alrededor de la muerte. a justified and unexisting fear of death. No, it really exists. The fear exists, but it's this fear of death. O sea, nos la pasamos We spend our time echando pajas mentales
playing mental tales para solucionar algo que no está existiendo en el tiempo presente. in order to solve something that is not existing in present time. Y con esto cerramos este podcast. With this, we close this first En podcast. otros podcasts posteriores In later podcasts, voy a explicar el por qué, I'll explain why, el cómo lo hacemos, how we do it, el cómo funciona. then how does it work, Y el por qué and why tiene sentido it makes sense, y finalmente sí es importante and it is important in the end desarrollar todo ese proceso filosófico to develop all that philosophical process y asumir un proceso personal and to assume a personal process que se enmarca dentro del desarrollo personal that can be listed inside the personal development o en el asumir un camino espiritual or in assuming a spiritual path como una forma as a way de darle orientación a nuestras acciones to give a direction to our actions y así darle un sentido a nuestra vida, and to give meaning to our life. o sea, un sentido a nuestro accionar, So a meaning to our actions manteniéndonos while keeping us dentro de una base de principios éticos inside some ethical principles basis que nos permitan ser individuos participantes de una sociedad y un ecosistema that will allow us to be individuals that participate in a society, in an ecosystem, de una manera beneficiosa, in a way that is beneficial, de una manera que podamos contribuir. in such a way that we can contribute. Y entonces no solo a ese ecosistema y a esta sociedad, So not only to that ecosystem and that society, sino también but also y sobre todo and mainly a nosotros mismos. contribute to ourselves. Nos vemos en el próximo. See you on next episode. Bueno, no nos vemos, nos oímos en el próximo. Well, no, let's hear each other on the next. Chao.